En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, buenos días, alabado y adorado sea el Señor por siempre, Buenos días, adorado y alabado sea el Señor por siempre. Amén. por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos al día jueves, empecemos el día con el Evangelio del Señor. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El Evangelio es Juan capítulo 6, versículo del 44 al 51. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser que el que procede de Dios, ese ha visto al Padre. Les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Sí, Jesús. ¿Entiendes algo ahí? sí, nos está, nos está recalcando que como dice él, que él es el pan y el vino. Nos está enseñando que él es la Eucaristía viva en la misa. Que quien pueda y asista, que coma, no se vaya sin tomar la Eucaristía, porque ese es el que nos va a llevar a la vida eterna siempre y cuando sigamos lo que es el procedimiento, pues ahora sí que cumplir con los mandamientos. Jesús dijo cuando estaba en el cenáculo, dice, ¿cuánto tiempo has esperado esta Pascua? ¿Por qué? Yo me preguntaba por qué si había comido 3 Pascuas con los judíos, con los apóstoles, ¿por qué en este era en especial? Y él le dice a Pedro, porque hoy les voy a dar la prueba de amor más grande. Esa prueba de amor era entregarse él por completo, en cuerpo y en sangre. Y otra cosa que se me queda en la mente, cuando los discípulos le dicen, le dice Juan, que uno estemos a la derecha y otro a la izquierda, dice, podrán probar de mi cáliz, sé probar, no tomar. Probar quiere decir darle una probadita. Tú vas a la misa y te dan, tú agarras la copa y das un pequeño trago, un pequeño sorbo. No bebes toda la copa, es un pequeño sorbo. ¿Por qué? Porque es importante, porque dice Jesús, tú no puedes tomar toda la copa, todo el cáliz no lo vas a poder tomar, no lo vas a soportar. Todo lo que Jesús vivió, todo lo que Jesús sufrió, no lo vas a soportar. Pero cuando tú tomas un poquito de la sangre de Cristo, del cáliz, estás aceptando un poquito de sufrimiento para hacer que nuestro Señor descanse. Acordarte que la misa es la pasión de Cristo permanente todavía. Para nosotros como católicos no se ha terminado ese día en el Calvario, todavía estamos ahí nosotros. Hasta que Cristo vuelva, dejamos de ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo, por orden de Cristo. Vivimos la pasión todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer conciencia del sufrimiento tan grande de nuestro Señor. Por eso nos deja su cuerpo y su sangre, para que comamos hasta que se acabe por completo ese cordero. Y ese cordero no se acaba hasta que Él vuelva nuevamente. Y lo que me gusta el 45, dice, el versículo 45, esto es una enseñanza de Dios. Dios nos va a enseñar todo lo que estamos aprendiendo y lo que estamos diciendo aquí por este canal. No es porque nos lo hayamos sacado de la bolsa como cualquier mago. A nosotros, en especial a mí, yo lo he aprendido de la iglesia, de sacerdotes, de retiros, de estudios. Esa es la misma enseñanza de hace 2000 años. Es una enseñanza de Dios a través de sus apóstoles
y mira, 2000 años llega a mí y ahora te llega a ti. El día de mañana yo no voy a estar aquí y tú sabrás Dios con quién estarás enseñándole y tú vas a enseñar a los demás. Y los que están viendo el canal ahorita, a sus amigos y familiares. La enseñanza mayor es aprender que Jesús es el pan que nos da vida, lo que dijiste tú. Y que si queremos vida eterna, tenemos que ir a Él. Pero para ir a Él se necesita pues tener el bautismo, confirmación, primera comunión. los sacramentos, pero en especial se necesita fe. Y creer. Y en realidad lo que estás tomando es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y que cuando tomas el cáliz, aceptas que en tu vida vendrán tribulaciones, vendrán problemas, vendrán cosas, pero que son para crecimiento de tu espíritu. Y tenemos que aprender a descifrar o aprender a discernir la palabra de Dios conforme Él nos ha enseñado. Y para eso necesitamos maestros. Si no, fíjate lo que pasó en Hechos de los Apóstoles. Estamos ya creo en el capítulo ¿qué? Capítulo 8, versículo del 26 al 40. Es el mismo Felipe, creo. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. En aquellos días, el ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en camino hacia el sur, por la carretera de Jerusalén a Gaza, que cruza el desierto. Se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco ministro de Candaces, reina de Etiopía, e intendente del tesoro, que había ido en peregrinación a Jerusalén. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaban leyendo era este: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, inmundicia y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de los vivos. El eunuco le preguntó a Felipe: por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y tomó de pie de este pasaje. Le anunció el evangelio de Jesús. En el viaje llegaron a un sitio donde había agua, y dijo a eunuco: mira el agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Y Felipe dijo: puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó para la carroza, bajaron los dos el agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su viaje lleno de alegría. Felipe fue a parar a Azoto y fue evangelizando los poblados hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué te llama la atención de ese pasaje? Hablábamos de que tienes que aprender, pero a ver, ¿qué te enseño? ¿Qué te llama la atención? Me llama la atención en la forma de que le dice que cómo va a entenderlo si nadie lo guía. Yo creo que es como nosotros que vamos a la iglesia y quien nos guía es el Padre, ¿no? Uh-huh. Y el Padre mismo es el que nos dice, nos aconseja y nos habla sobre el bautismo. Entonces, y lo más importante es que tienes que tener fe, o sea, para que tú puedas recibir todo o hacer cualquier cosa es tu fe, la importancia. Y cómo es que lo bautizó y se llenó de alegría. Es increíble este pasaje porque allá hablábamos en el Evangelio que Jesús es el pan de vida. Uh-huh. Y mucha gente se salió de la iglesia católica porque
engañados por falsos profetas, por falsos pastores, diciéndole que esto no es más que un símbolo, cuando la Biblia en ninguna parte dice que esto sea un símbolo. Esto es real. Jesús es el cuerpo y es la sangre. Lo va a mencionar más adelante en el versículo 55, dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahí no hay nada de que simboliza. Por eso te decía, tenemos que saber acercarnos a la verdad. Felipe está conectado con Dios. ¿Quién le habló a Felipe? Felipe estaba en un lugar y oyó una voz que le dijo: hey, vete para allá. La primera enseñanza es que cuando tú estás incorporado al cuerpo de Cristo, como dijiste tú ahorita con los sacramentos, Dios te habla, Dios ve tu corazón. ¿Qué estaba haciendo Felipe? Estaba predicando. ¿Qué estás haciendo tú? Estás predicando. Así va a pasar el tiempo, van a pasar los años, a lo mejor vas a llegar a los 50 años predicando, y entre más días abras el corazón a Cristo, que Él te va a hablar y te va a decir qué es lo que tienes que hacer. A Felipe le dijo, pero Felipe está en un lado y el etíope está en otro lado, y el etíope está en una carreta y este está a pie. ¿Cómo llegó allá? Sí, porque le dice: acércate y pégate a la carroza. Él dice, iba corriendo. Una de las cosas que Dios permite a los que su corazón están limpios y entregados completamente a Dios, es que pueden desplazarse a distancias increíbles. Felipe se desplazó de un lugar a otro, lo mismo que hacía el Padre Pío hace 60, 70 años. El Padre Pío en Italia, él podía estar en su iglesia y al mismo tiempo podía estar en Roma. De hecho, hay escritos donde muestran los testigos afirman que estaba presente en los dos lugares al mismo tiempo. Él podía hacer eso. Y no solamente el Padre Pío, San Francisco de Asís lo hacía, y había muchos santos que lo hacían. Para que la iglesia afirme todo esto, tiene que dar una ardua investigación de años, y cuando ven que es cierto, pues lo muestran, lo enseñan. Cuando ven que es falso, no lo van a mostrar, porque la gente está al tanto de lo que la iglesia haga. Que la iglesia se equivoque, se la comen de volada. Entonces, lo que Felipe hizo, pues a lo mejor el día de mañana, si tú te enfocas más en Dios, en Dios, en Dios, sobre todas las cosas, el día de mañana tú también lo vas a hacer. Y ahí está un etíope que no es judío, viene de otro país, y él quiere estudiar, quiere aprender, hace el propósito de estar leyendo las escrituras. Y es lo que pasa como cuando empiezas tú a leer las escrituras: es que no se me queda nada, yo no entiendo nada, no entiendo absolutamente nada. Y el diablo pues te gana, te quita la voluntad. No, pues es que no lo entiendo. ¿No te pasaba así? Sí, de hecho la primera, la lectura del día de ayer, sí, la primera así como que, o sea, como que sí mi mente se bloquea un poco, pero yo creo que es por lo que vamos a decir, la palabra tan importante que tenemos que darle al mundo, es que nos ciega un poquito, nos hace, pero eso es lo que pasa, porque siempre el enemigo va a estar queriendo que nos turbemos cualquier cosa. Ya, y es lo que hacemos siempre antes de cada video. ¿Qué es lo que hacemos antes de cada video? Orar y encomendarnos a Dios. Antes de entrar, siempre es lo que tenemos que hacer, que sea: Señor, sea tu voz la que nuestro corazón y boca salga. Úsanos solamente como instrumento. ¿Por qué? Porque yo como persona me voy a equivocar. Pero si yo creo firmemente que Él es el que habla por medio de nosotros, yo me puedo dormir tranquilo, porque el video va a salir bien, porque es Él el que quiere mostrar lo que quiere mostrar. Yo puedo aprenderme lo que quiero decir y termino diciendo otra cosa que no pensaba. Así va a pasar siempre, porque Él es el que maneja, Él es el que dirige y Él lleva la obra. Nosotros solamente somos siervos inútiles. Después, ¿qué pasa? Otra cosa. Dice, van, necesito a alguien que me explique. Por eso la iglesia dejó maestros, apóstoles, dejó sacerdotes. ¿Para qué?
Para Pero- que nos enseñen, nos guíen. y ahora te das cuenta, nomás pon atención, la mayor parte de los que están enseñando dentro de la iglesia son laicos. Son personas que no tienen la, la túnica de sacerdote, son seres que están fuera del ministerio sacerdotal, pero sin embargo Dios ha tocado a ellos. ¿Para qué? Para que prediquen. Este es un diácono, Felipe, este no es un apóstol, este es un diácono, pero Dios le habla al diácono para que vaya y convierta a esta persona. Por eso la túnica no es muy, es un privilegio, sí, pero no te dice nada en comparación con el amor a Cristo. Tú eres laica, hay sacerdotes, pero a lo mejor Dios ve tu corazón tuyo más limpio que el de un sacerdote. Y aquel en que tenga la túnica sacerdotal, pues no es usado por Dios, eres usada tú. Y tú traes más gente, porque Dios pesa los corazones, como hace con el diácono. Y después de que le predica, que le explica la escritura, está hablando del Cordero de Dios. Lo mismo que estábamos viendo en el Evangelio. Él fue llevado al matadero por ti y por mí. Para que en el pueblo judío pudieras tener paz, perdón de los pecados, tenía que haber un cordero. Si no, no podía haber perdón de pecados. Por eso la iglesia de Cristo ofrece el cordero para el perdón de nuestros pecados. A diferencia de otras que dicen ser iglesias. ¿Qué es lo que ofrecen? Absolutamente nada. Porque no puedes ofrecer un sacrificio si no tienes sacerdotes. Y no puedes tener sacrificio, no puedes tener sacerdotes sin sacrificio. O sea, necesitas los dos. Por eso la iglesia de Cristo es la única. Y ya por último, este etíope regresó a su pueblo, y es este personaje que un día le salvó la vida a Tomás. Cuando Tomás se fue a predicar, fue a dar exactamente a ese pueblo. Y lo querían apedrear, y él intercedió para que no lo apedrearan. ¿Hasta dónde Dios? Le permitió tanto. ¿Cómo Dios va planeando las cosas? Pues prepara a este etíope, se va a un país a donde su apóstol, años después, va a ir allá a dar, y va a morir allá. Allá en ese lugar donde es este etíope, está una iglesia católica fundada desde el año 200. Desde ahí se llama Santo Tomás, la iglesia. Para que entiendas que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, no hay otra. Y esa iglesia tiene el cuerpo y la sangre, y Cristo dijo: el que crea en mí, venga. El que tenga hambre y quiera comer, coma de mí, para que tenga vida y vida Eterna. así sea. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el común Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubre a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. Es Dios nuevamente hablándonos toda esta semana, y yo creo que por el resto de la vida nos va a hablar: conviértanse, estudien la palabra de Dios. A lo mejor no la vas a entender como el etíope, pero el día de mañana Dios te pondrá una persona que te explique y te enseñe qué significado tiene el Evangelio. Una persona que no busque su riqueza, sino que busque tu salvación. Buscar, Dios ve, dice la palabra de Dios, y Dios vio, Dios ve, Dios todo lo ve. El día de mañana que te sientes, que tengas un tiempo, agarras la Biblia, te pones a leer, Dios te está viendo, y te va a estar viendo cada día que estés ahí, y va a decir: esta persona tiene interés de aprender, te pondrá esa persona que te enseñe y que te eduque. Y después, hacer lo que hizo el etíope. Se bajó y se bautizó. El bautismo que la iglesia de Cristo da es por medio del Espíritu. No importa si hay agua o no hay agua. En ese lugar donde el etíope fue, nosotros pudimos estar ahí, no hay agua. No es un río, es un pequeñísimo arroyo donde no hay suficientemente agua. Pero el agua es el símbolo. Lo que importa es que abres el corazón y recibas el Espíritu Santo, y que te integres al cuerpo místico de Dios. Créelo. La paz de Dios es increíble. Ni tu riqueza, ni tu belleza,
ni tus comodidades te dan la paz, el gozo, la tranquilidad que Cristo te puede dar. Empieza a vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Prepárate para vivirlo allá en el cielo. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oren y recen por nosotros, que nosotros hacemos lo mismo por ustedes. Y ayúdenos a crecer como comunidad. Necesitamos llegar a más corazones. Necesitamos hacer nuestra obra. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así sea.